Hola, mi nombre es Paulette Gabriela Galicia Velázquez. Actualmente curso el cuarto módulo de la licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica. El presente video tiene como objetivo dar a conocer los temas que se abordaron durante este curso. El módulo se denomina Educación, Cultura y Sociedad. Durante las 9 semanas de trabajo desarrollamos diversas actividades que tuvieron como fin comprender la relación que existe entre estos conceptos. Como primer punto es importante mencionar que nuestro país es rico en historia. A lo largo del tiempo hemos podido presenciar los cambios que se han suscitado en los diferentes aspectos de nuestra vida: económico, político, cultural, social y educativo. La escuela ha sufrido muchas transformaciones derivadas del cambio histórico, ideológico y cultural. Después de la Revolución Mexicana se consideró que la educación era el medio por el cual se podía lograr el progreso del país. A pesar de que las instalaciones no eran las mejores, se intentó dar educación a todos los jóvenes indígenas. Sin embargo, el método de enseñanza no era el más apropiado, ya que se basaba en la memorización y en el temor a los castigos. No se lograba un aprendizaje significativo, no se le daba un enfoque adecuado para que estos estudiantes pudieran aplicar lo aprendido a su vida diaria. Ahora el contexto es diferente. Las nuevas generaciones aprenden a base de juego y otras técnicas que quieren hacer a un lado lo repetitivo. Se quiere generar un aprendizaje significativo que permita el pleno desarrollo del estudiante. El contexto que me tocó vivir fue denominado de modernización. Actualmente a los jóvenes que nacimos en los años 90 nos denominan los millennials. Nacimos y la tecnología ya había logrado grandes avances. El uso del Internet comenzó y revolucionó la comunicación interna y externa. Los avances tecnológicos están íntimamente relacionados con la globalización y el neoliberalismo. Se denomina globalización al momento histórico en el que los países del mundo establecieron una red. Esta red les permitió interactuar de forma directa y constante. La globalización permitió una mezcla cultural, pero también le dio fuerza al neoliberalismo. Este se enfoca en las políticas económicas que se establecen en el orden internacional para que diferentes países las adopten. ¿Esto importa? Claro que importa. Tanto la globalización como el neoliberalismo han traído una serie de cambios en nuestra vida. Tal vez no nos hemos detenido a pensar en la evolución que se ha tenido a raíz de este fenómeno, pero los cambios han sido drásticos en el aspecto político, económico, cultural, social, ambiental y educativo. En el ámbito educativo, en cierto momento se comenzó a ver a la educación como el medio para generar profesionistas que pudieran desempeñar los puestos que las empresas transnacionales requieren para el desarrollo de su industria. Se ha perdido un poco el carácter humano, pero aún hay personas que luchan para que esto se recupere. Respecto al impacto ambiental que hemos generado, considero que la educación es el medio idóneo para enfrentar este problema. Si desde pequeños en la escuela y casa nos fomentan el amor, respeto y cuidado a nuestro planeta, podremos mejorar como seres humanos y esto tendrá efectos positivos en el desarrollo del país. Recordemos que la educación no se limita al aspecto académico, va más allá. Nos permite adquirir valores, normas, ideologías, tradiciones y costumbres que pueden mejorar nuestra calidad de vida. Por lo que respecta a México, los niveles de pobreza no han disminuido y la educación sigue teniendo muchas deficiencias. Se han tenido logros a nivel internacional en materias como matemáticas y física, pero aún hay mucho que mejorar. La demanda de jóvenes que quieren ingresar a niveles superior nos demuestra que aún no hay escuelas suficientes, aunado a que la mayoría solo quiere estudiar en 3 instituciones escolares de prestigio que tiene nuestro país. La modalidad que nosotros tenemos para estudiar la ley es una buena opción para tratar de erradicar este problema de poca oferta y mucha demanda educativa. Hay mucho por hacer, pero de nosotros depende un cambio. Todos debemos comprometernos con el desarrollo de nuestro país desde los diferentes ámbitos en los que nos desempeñamos. Recordemos que la sociedad tiene una relación íntima con la cultura y educación. Los 3 elementos van de la mano, por lo tanto si mejoramos en un aspecto, sus efectos positivos se verán reflejados en los otros. Ahora les hablaré de la cultura y diversidad cultural que existe. La cultura es el conjunto de conocimientos, ideas, expresiones, creencias, actividades
y recursos, es decir, la forma de vida de un pueblo que lo va a distinguir de los demás. Se transmite de generación en generación, pero también sufrirá cambios, dado que la sociedad es dinámica. La cultura se adaptará a las necesidades y contextos que se esté viviendo, sin embargo, habrá una base. El respeto a la diversidad cultural garantiza que los individuos puedan tener un sano desarrollo y convivencia, que no se sientan transgredidos ni discriminados por pertenecer a determinadas creencias y tradiciones. Aunado a este respeto se deben crear los mecanismos necesarios para garantizar la igualdad de oportunidades y óptimo desarrollo del individuo. A partir de la globalización se estableció una red de comunicación mundial y esto generó que se pudieran intercambiar rasgos culturales. Sin embargo, se debe respetar la esencia de cada sociedad. De lo contrario, puede generar aversión a la cultura que pretende invadir o menospreciar a otra. La educación puede contribuir al respeto y preservación de la diversidad cultural, con programas y actividades que fomenten en los estudiantes desde temprana edad el reconocimiento de esta diversidad, hacerlos sensibles hacia los demás. En cuanto a la educación intercultural, tiene diferentes posibles escenarios. Sin embargo, todos coinciden en el hecho de querer lograr la inclusión de los grupos minoritarios, dejárseles de ver como una minoría sin importancia que representa desventajas en la población. Al contrario, tomar estas diferencias a favor y enseñar todo lo necesario para que puedan desarrollar sus capacidades y de esta manera puedan enfrentarse al mundo. La escuela se tiene que adaptar al alumnado, solo así se podrá incentivar a los alumnos, hacerlos partícipes de su educación para lograr una verdadera inclusión. Se ha trabajado mucho en este tema porque no se le estaba dando el enfoque correcto, se estaba empleando la integración, la cual consistía en que el estudiante proveniente de otra cultura se tenía que adaptar a las reglas establecidas en la escuela a la que iba a llegar. Esto provocaba que no se sintiera identificado con los valores y principios de la institución, por lo que poco a poco se podía aislar y llegar a desertar. Todos podemos aportar para lograr una educación intercultural. En casa podemos fomentar el amor y respeto a las diferencias. En la escuela se puede fomentar la admiración, tolerancia. Desde la esfera gubernamental se pueden elaborar programas e iniciativas que no se queden como meras intenciones plasmadas en papel, sino que se lleven a cabo. Poco a poco rescatar la riqueza cultural que tenemos como país, aprender de los otros y darnos cuenta de lo mucho que podemos hacer con la diversidad cultural que tenemos. Desigualdad, rezago y deserción. El tema de la desigualdad educativa es un problema que se ha tratado de erradicar. Sin embargo, se debe seguir trabajando en ello. Está íntimamente relacionado con la deserción y por lo tanto con el rezago educativo del país. Las principales causas que generan desigualdad y por tanto rezago es la persistencia de la pobreza. Esto nos hace ver que la educación va de la mano con la forma de vida que tiene cada estudiante, porque de aquí parten las oportunidades que puede llegar a tener. Esta desigualdad tiene impacto en los diferentes ámbitos de nuestra vida. Al existir diferentes oportunidades en el ámbito educativo, los resultados se verán reflejados en el aspecto laboral y económico de cada individuo. Ingresar al nivel superior se ha convertido en un privilegio. Los estudiantes con bajos recursos son los que tienen menos posibilidades de ingresar a este nivel, pero también influye su educación previa, es decir, muchas veces los niveles inferiores no brindan las herramientas necesarias para que los estudiantes desarrollen al máximo sus capacidades, y esto disminuye sus posibilidades de ingresar a estudiar una licenciatura. Actualmente son 3 las instituciones públicas que reciben más solicitudes de ingreso, mismas que cada que hacen su proceso de selección rechazan a muchos jóvenes que no alcanzan el puntaje requerido en el examen de admisión. Todo esto tiene un impacto en el desarrollo del país, porque al no tener un mayor número de jóvenes en el nivel superior, se tendrán a personas menos capacitadas para desarrollar las actividades que requiere el campo laboral, porque cada vez son más los requisitos para poder obtener un empleo bien remunerado. Pero no solo tiene un impacto en el desarrollo del país, sino en el desarrollo personal de los propios jóvenes. Su autoestima y valoración se ve afectada al ser rechazados. Ingresan a trabajar bajo condiciones poco favorables y esto genera un descontento que frena el crecimiento del joven. Por lo tanto, se
ve reflejado a nivel emocional, social, cultural y económico. Con el fin de recaudar más datos respecto a este tema, me di a la tarea de entrevistar a un estudiante que no logró ingresar al nivel superior. Le hice diversas preguntas con las cuales pude comprender la concepción que tienen muchos jóvenes. En primera instancia quise saber si mi entrevistada consideraba que la cultura se relacionaba con la educación. Ella me dijo que sí, tiene claro el concepto de cultura y mencionó que existe una relación con la educación porque en la institución escolar se intercambian experiencias que van enriqueciendo su criterio. También menciona que dentro de la escuela se van creando su propia forma de interactuar y esto ya es cultura. También hizo hincapié en la transmisión cultural que se hace de generación en generación. Finalmente es parte de nuestra identidad y conservación como sociedad. Considera que México es un país multicultural y que no se han implementado las medidas necesarias para lograr una inclusión eficiente, aunque reconoce que los maestros y estudiantes han mostrado más apertura a entender y valorar las diferentes culturas. Me contó de una experiencia que tuvo en su último grado de preparatoria, en la cual uno de sus maestros los mandó a un museo y como actividad complementaria invitó a uno de los padres de familia que es miembro de un grupo indígena. Me contó que todos los estudiantes se mostraron respetuosos e interesados por conocer de sus tradiciones, que preguntaban cómo se decían determinadas palabras en su lengua y que al final sintieron que fue una experiencia inigualable. Como ya lo comenté, mi entrevistada no pudo acceder al nivel superior. Considera que los conocimientos que adquirió en su escuela de procedencia no fueron suficientes, que debió haber tomado un curso para prepararse mejor, y que considera que esta situación es complicada porque no tienen los recursos suficientes para asistir a estos cursos. Sin embargo, quiere volver a hacer el examen. Considera que el haber presentado el examen le brinda la oportunidad de saber en qué está fallando y mejorar. Afirma que el no haber sido aceptada sí generó un conflicto en ella, en su autoestima, y que por eso entiende a muchos jóvenes que se desaniman. No obstante, considera que lo importante es aprender de sus errores y mejorar. Asimismo, piensa que el nivel socioeconómico no es determinante, pero sí influye en las oportunidades a las que miles de jóvenes tienen o no acceso. Que el no tener recursos suficientes sí genera cierta exclusión e incluso deserción. Realizar esta entrevista me llevó a la siguiente conclusión. Para tener una educación de calidad es necesario reconocer los problemas que se presentan en el sistema educativo. Una vez que se reconozca, trabajar para disminuirlos, hasta llegar a erradicarlos. Los maestros tienen una labor muy importante, pero también los demás sujetos que intervienen en este proceso educativo. Hablo de los estudiantes, padres de familia e incluso del gobierno. Se deben proporcionar los recursos suficientes para que la brecha de desigualdad no siga creciendo. Actualmente ya se da apoyo económico a los estudiantes de escasos recursos para que sigan estudiando. Sin embargo, se debe concientizar a los jóvenes, hacerles ver que están adquiriendo el compromiso de estudiar y superarse. Aunado a ello, también es necesario que los estudiantes que no necesitan realmente estos apoyos no los soliciten. Deben darse cuenta de que tal vez le están quitando la oportunidad de estudiar a alguien que de verdad no tiene los recursos suficientes para culminar sus estudios. Asimismo, se deben crear más escuelas para poder cubrir con la demanda escolar. De esta manera los estudiantes tendrán más opciones para continuar con sus estudios, recordando que ya existen nuevas modalidades para estudiar. La calidad de enseñanza debe mejorar. Se debe trabajar para que las escuelas públicas no representen una desventaja frente a las escuelas privadas. Incentivar a los jóvenes a trabajar de manera conjunta por el mejoramiento de su educación y nivel de vida. Avance tecnológico en el campo educativo y personal. La sociedad ha vivido diversos cambios. Uno de los más marcados ha sido el avance tecnológico. Este ha ocasionado que la realidad y necesidades se transformen. Actualmente, la mayoría de escuelas han implementado el uso de las TICs. Con la era de la información, la escuela se ha dado la tarea de actualizar al personal docente y a los propios alumnos para poder enfrentar la nueva realidad. La comunicación entre personas es más rápida, la experiencia social del espacio y el tiempo se ha transformado radicalmente bajo este efecto, pero no todos tienen acceso a estos medios electrónicos y el precio que pagan es alto, porque poco a poco se les va excluyendo. Esto repercute en su vida personal, académica y social. El avance
de la tecnología sí ha traído ventajas. Sin embargo, es importante recordar que somos seres sociales y que la interacción cara a cara no puede verse sustituida por completo a través de estos medios. Con el auge de las TICs, se ha implementado un concepto denominado el otro yo, en el cual se busca convertir lo diferente en lo igual, es decir, se desaparecen las diferencias que existen entre los individuos para homogeneizarlos. Esto implica perder las características propias de cada sujeto y surge la exclusión, porque lo diferente se asocia a un aspecto negativo. En caso de que se resistan a la transformación, serán mal vistos. Ante este conflicto, la pedagogía de la diferencia trata de dar una alternativa para que todos los individuos se vuelvan sujetos activos en su formación. Se toman las diferencias como punto de partida para generar nuevos procesos. Se hace un análisis entre todos, se llega a un acuerdo y se crea una nueva realidad. Con el desarrollo de la tecnología se ha llegado a tener conocimiento y aplicación del e-learning. Este es un proceso de aprendizaje mediante el uso de aparatos electrónicos. Sus implicaciones en el sistema escolar han sido muy notables. Se ha llegado a considerar que está supliendo en gran medida al método tradicional de enseñanza, principalmente a nivel licenciatura y posgrado. Se puede creer que nos brinda facilidades para estudiar sin tener que estar de forma presencial, acorta la distancia y permite que se interactúe desde cualquier parte del mundo. Sin embargo, no se le ha dado un enfoque pedagógico, sino que se ha priorizado el aspecto económico. La falta de equilibrio entre el sistema presencial y el e-learning ha provocado que se incurra en competencia desleal. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que se ha dado tanto apoyo a esta nueva modalidad que la educación presencial ha ido en detrimento. Las nuevas políticas consideran que invertir en el nuevo sistema es mejor, dado que implica menos infraestructura y más beneficios al preparar a las personas para que desarrollen ciertas funciones en el mundo laboral. Como ya mencioné, el e-learning es un nuevo método de aprendizaje en el cual predomina el uso de herramientas tecnológicas y si bien nos proporciona ventajas en cuanto a la rapidez y acceso a la información, también se debe atender a las diferentes áreas en las que interactuamos, social, cultural, académico, tecnológico y científico, porque todas van de la mano. Reitero, para tener una formación integral se debe tomar en cuenta todos estos aspectos. Se menciona que el e-learning ha tomado más representación y es bueno saber que la sociedad va adaptando sus métodos de enseñanza a esta nueva realidad, pero también debe atender el aspecto social y humano. En cuanto a las redes sociales, podemos denominar que una red social es una organización y o estructura a través de la cual diferentes sujetos pueden interactuar entre sí con el fin de compartir información y trabajar por un objetivo en común. Para que una organización pueda considerarse una red social, es necesario que sus miembros se unan voluntariamente por el interés que tienen en el fin de dicha organización, que los integrantes se sientan con la plena libertad de exponer su punto de vista e interactuar con los demás. Asimismo, se necesita que estos adquieran el compromiso de trabajar en pro de la comunidad a la que ahora pertenecen. El uso de las TIC sí tiene impacto en la construcción de una ciudadanía en el siglo XXI, porque como lo comenté, se han vuelto parte de nuestra vida. A través de estas interactuamos en diversas redes sociales. Podemos enterarnos de qué acontece en diversas partes del mundo, pero también nos ayudan a rescatar ciertos valores mediante campañas que se han creado en los últimos años. A manera de conclusión, puedo decir que durante este módulo se pudo establecer la conexión que sí existe entre los elementos que mencioné al inicio de este video: educación, sociedad y cultura. Van de la mano. Sin sociedad no hay cultura y la educación no tendría razón de ser sin esta. La escuela es el espacio en donde podemos intercambiar experiencias y crear una nueva visión. Creamos cultura y le damos continuidad al transmitirla de generación en generación. Asimismo, se van transformando nuestras ideologías, intereses y necesidades. Se debe aprovechar de manera correcta las ventajas que nos ofrece el uso de las TICs y los nuevos métodos de enseñanza sin caer en su uso irresponsable. La educación nos permite desarrollarnos individual, social y profesionalmente, y esto repercute en el progreso del país. Es por ello que se debe trabajar de manera conjunta para tener
una educación de calidad, y más que una educación de calidad, una vida de calidad que nos permita desarrollarnos plenamente.